os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras vas delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Vamos a orar. Señor, Dios bueno, Creador de los cielos y de la tierra, quien ha dispuesto de sus obras para que los hijos se deleiten en ellas, Dios. Has permitido que el trabajo de nuestras manos sea el fruto y el gozo para el presente. Hoy anhelamos que desde los cielos, Señor, toda revelación y todo don espiritual descienda sobre cada uno de nosotros para que sea revelado el nombre de Jesucristo en cada uno de nuestros corazones. Anhelamos tu presencia y de parte nuestra queremos disponer nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu, mente, para poder alabarte y honrarte en medio de esta palabra. Pedimos que hoy obres con fuerza en cada uno de nuestros corazones y nos permitas coincidir el reino de los cielos en nuestras vidas. Te damos gracias en esta mañana, gloria y honra sean siempre a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Varias cosas he aprendido a lo largo de mi vida, ¿sí? Y entre esas cosas he aprendido a amar a mi padre, ¿sí? Los que poco conocen de mi vida familiar, con mi padre tuvimos una relación muy estrecha, pero no tan estrecha como para llegar a la confianza, ustedes me entenderán. Era una relación de padre e hijo en la cual él es un hombre muy humilde, muy sencillo, un hombre que enseña, un hombre que ama a sus hijos, pero de parte mía había siempre una rebeldía en mi corazón al ver que él me amaba como tanto. Entonces yo era como un repelente para él, ¿sí? Y eso fue ocurriendo a lo largo de muchos años hasta el punto en que mi corazón en un momento de mi vida se enfrió a tal grado que inclusive por las cosas que me llegaban a pasar a mí, yo culpaba a mi papá, ¿cierto? Pero mi papá siempre fue un hombre muy sabio y lo sigue siendo. Yo le agradezco y si está viendo ahorita, pues te envío un abrazo también a él. Es un hombre muy sabio, temeroso de Dios, que en su forma de ver la vida siempre procuró el bien y el bienestar para sus hijos. Y yo creo que los padres hoy en día sí hacen eso, procuran el bien y el bienestar para sus hijos, ¿cierto? Y en esa carrera tan ardua, él siempre procuraba convidarme en sus quehaceres, en sus labores. Entonces, aún cuando yo era muy pequeñito, él me llevaba a trabajar, ¿cierto? Entonces, él me invitaba, me decía: acompáñeme a trabajar. Y yo era el hombre más feliz, bueno, el pequeñito más feliz, siendo convidado por él. Yo iba contento, aún cuando no entendía muchas cosas, él me enseñaba a trabajar, ¿sí? Él es un hombre de construcción, un hombre de una mente ingeniosa. Entonces, cuando él me llevaba a las obras, a construir y así viceversa. Y a medida que fuimos creciendo, ese lazo se fue desenlazando porque en un punto a mí no me gustó lo que él hacía. Así de sencillo, ¿sí? Los hijos tienden eso, ¿sí? No les gusta lo que sus padres hacen. Pero siempre el rol del papá es enseñarle a los hijos un arte, algo que hacer para que se defiendan en la vida. Así vamos a comenzar con el preámbulo en este texto y vamos a comenzar a ver cosas y detalles en estos versículos que tenemos a continuación. Entonces, vamos a leer el versículo número 28 y dice de la siguiente manera. Pero, dice aquí Jesús, pero ¿qué os parece? ¿Sí? ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, ¿cierto? Serían gemelos, mellizos,
Sí, no se sabe. Lo que sí es que tenía 2 hijos, ¿cierto? Y piense usted por un momento, los que tienen hijos, ¿sí? O los que fueron instruidos siempre por sus padres, piensen en un momento lo que buscaba el padre con sus hijos, siempre lo que busca el padre con sus hijos. Y dice que tenía 2 hijos y acercándose al primero, ¿sí? Eso da una pista, que hay un hijo que es un primero y un hijo que es un segundo, así de sencillo, ¿cierto? Pero eso primero y un segundo puede indicar también que hay uno mayor y uno menor, ¿sí? Entonces, ahí muestra eso. Pero dice que acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Entonces vemos varias cosas en ese primer versículo, y es que este hombre tiene un trabajo honroso, en donde ese trabajo es con el que sustenta a su familia, ¿sí? Y es un trabajador y es un dueño de una viña, ¿cierto? Una viña tiene mucho trabajo tiene una viña. Y uno se cuestiona, y yo me preguntaba en este momento, ¿por qué el padre convida al hijo a trabajar? ¿Qué busca el padre al convidar al hijo a trabajar? Que aprenda, que entienda. Es muy rico cuando uno como padre convida a sus hijos a sus labores, ¿no? Y sus hijos van y aprenden y entienden, ¿sí? Yo creo que ese era el sentimiento de mi papá cuando me llevaba. Él quería que yo aprendiera su arte, aunque a mí no me gustaba. Pero yo me lo disfrutaba porque uno era pequeño, ¿sí? Y varias veces yo lloré en el trabajo porque era un trabajo rudo. Entonces era abrir huecos en el piso, era cablear, era sondear, era duro. Y a mí a veces me causaba escozor el trabajo de mi papá. Pero en esos prontos años de mi vida, aprendí que esa labor de mi papá era muy especial, porque esa labor permitía siempre el pan en la casa, ¿cierto? Esa labor que él tenía era una labor de esfuerzo y dedicación para sostener a mi mamá, a mi hermano y mi propia vida y a las mascotas que teníamos. Esa labor permitió que levantase una casa a puño, con fuerza. Esa labor permitió que todos nosotros, mis hermanos y yo, pudiéramos tener un estudio, una educación, ¿sí? Una formación. Entonces, esa viña habla mucho más de lo que significa para el padre que de lo que significa para los hijos. Esa viña es el todo para ese hombre. Así como para cada uno de nosotros el trabajo a veces es una parte importante para nuestras vidas, porque sin trabajo entonces, ¿cierto? Y esa viña significa también unas labores especiales y hermosas delante de Dios. Claramente aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de un hombre, pero ustedes, ¿qué creen que el Señor Jesucristo quiere que trascienda con esta enseñanza? ¿Cuál será ese hombre para nosotros? ¿Quién es ese hombre? ¿Y quiénes son esos hijos? Cuando ustedes dicen nosotros, ¿a quiénes se refiere? Ojo, porque él está diciendo un hombre convidó a sus 2 hijos. No dice convidó a sus siervos, no dice convidó a extraños, como dice otras parábolas. Está diciendo un hombre convidó a sus 2 hijos. Así que este texto y esta parábola y esta porción es explícitamente para los que son hijos. O sea que usted y yo calamos en esa enseñanza. Así que con más veras usted ponga mucho cuidado. Y le dice, hijo, tan lindo, ¿no? Hijo, quiero que tú vayas hoy a trabajar en mi viña. ¿Sí? Y esto podría ser un llamado inclusive para aquellos que están afuera y les dicen, oiga, yo quiero que usted se arrepienta y vuelva hoy. Pero no, el llamado es para sus hijos. Y el llamado es muy sencillo. Yo quiero que ustedes hoy trabajen en mi viña. A lo cual el Señor desde los cielos hasta el día de hoy nos sigue llamando a sus labores. Respóndase una pregunta. ¿Usted cree que el Señor lo ha llamado a trabajar en sus labores? ¿De alguna u otra manera?
¿Y en qué momento lo ha hecho? ¿Cuáles son sus labores a todas estas? ¿Sí? Porque cuando pensamos en sus labores, en sus deseos, en lo que Él quiere, muchas veces a nosotros se nos esfuma el pensamiento y ni siquiera entendemos qué es lo que Él quiere sobre nosotros. Y comienza un bucle en nuestra mente de tratar de comprender qué es lo que realmente quiere en nosotros. Vamos a seguir leyendo. Respondiendo él, dijo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y uno diría, bueno, y este joven, no sé qué edad tendrá, si tendrá 5, 6, 7, 20 años, 30 años. ¿Qué es lo que usted siempre espera cuando le da una orden a su hijo? ¿Cierto? Y que obedezca inclusive aún cuando no quiere. Entonces hay algo también aquí, no era un pequeño. No era alguien pequeño, porque al pequeño uno lo obliga. ¿Cómo así que no quiero? Camine a ver. ¿Sí? Uno lo obliga. Yo a mi hija la obligo, ¿cierto? Entonces obedece, obedece. Pero cuando sea más grande me queda más difícil hacerla, obligarla, ¿no? O sea que este hijo tiene la voluntad de decidir y de obedecer, a lo cual pues me parece muy sincera su respuesta. Pero al igual en mí no cabe esa respuesta de cómo alguien no puede obedecer a su padre. Muchos años después, ese arte que me enseñó mi papá era el arte precisamente de la electricidad, ¿cierto? Y ese arte se fue perfeccionando en mí. En un punto de mi vida yo decidí ceder a eso. Y me comenzó a gustar. Pues no mucho echarle martillo y cincel y todo, no. Sino más como la técnica, lo que había detrás de esa arte. Y en un momento de mi vida yo le dije, padre, yo quiero estudiar ingeniería eléctrica. ¿Cierto? Y él se le aguaron esos ojos, yo no sé por qué, ¿cierto? Se le aguaron esos ojos y se llenó su corazón de tanta felicidad. Y yo no entendía mucho. Pues imagínense, uno de 18 años uno no entiende mucho. Todos me miran como raro, como así. Sí, yo era así, yo no entendía mucho. Pero yo comencé a estudiar. Y él con todo el amor y con toda la determinación quiso pagar parte de los estudios. Entonces forzó muchísimo, íbamos al banco a pedir el crédito, íbamos a pedir prestado, me enseñó también a trabajar y a estudiar. O sea, un hombre de verdad le enseña a sus hijos el camino de la vida, ¿cierto? Y vamos a dejarlo hasta ahí. Y este hombre dice, no quiero, no quiero. Pero, dice, después, no sé cuánto tiempo ocurrió, arrepentido fue. Esta palabra arrepentimiento para ustedes, ¿qué significa? ¿Qué es sentirse uno arrepentido? Entonces, esa misma palabra la llevé a unos grupos de estudio y les preguntaba eso y muchos me decían, arrepentido es sentirme mal. Bueno, ¿qué más es arrepentido? Este arrepentido tiene una unión también con remordimiento, ¿cierto? Y remordimiento significa uno mirar hacia atrás y morder eso injusto que uno hizo. Así que este hombre, mirando hacia atrás, tuvo la posibilidad de ver de que su padre inclusive lo amaba. Y remordido, aprendió la obediencia. Pero ojo, remordimiento ocurre explícitamente cuando sabiendo hacer lo justo, no se hace. ¿Algunos de ustedes viven remordimiento hoy en día por alguna cosa que debió hacer, pero que ahora ya no la puede hacer porque no es posible? ¿Cierto? Y hay cosas que duelen, ¿sí? Yo tenía la historia de un hombre que perdió a su esposa en un accidente. Y él vive con ese remordimiento de no haber podido hacer algo con ella en ese momento. No sé qué es, aún no ha abierto su corazón. Pero me ponía a pensar cuánto remordimiento debe haber, ¿cierto? Cuánto dolor interno de no poder alcanzar las cosas necesarias en el momento que es, de no poder decirle al otro
en ese momento lo especial, ¿cierto? Y a veces la vida se esfuma tan rápido. Pero este hombre tuvo la posibilidad de arrepentirse. Pero ojo, arrepentimiento no es remordimiento, pero están ligadas. Porque arrepentimiento es diferente. Remordimiento es que algo te carcome por dentro, que te duele, que te sensibiliza, que te hace doler el corazón internamente. Pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es poder transformar eso en algo bueno. Eso es arrepentimiento. Así que Dios, en su eterna plenitud, le permitió al hombre poder sentir remordimiento de las cosas injustas que cometían los hombres. Así que el remordimiento es bueno. Pero el hombre decidió quedarse en el remordimiento. Y no contempló que aparte del remordimiento puede existir la sanidad. Y a veces estamos en remordimiento por eso, porque no encontramos otra salida diferente. Pero este hombre sí la encontró. Dijo, pero después, arrepentido, fue. Así que esa palabra de arrepentimiento es transformar completamente ese sentimiento y sanar. Así de sencillo. Es cambiar de rumbo. Es volver nuevamente a procurar hacer lo justo, enmendar. ¿Hasta qué punto? Hasta todo lo necesario para enmendar. Muchos de nosotros, inclusive en las relaciones, solamente nos conformamos con el pedir perdón, ¿cierto? Cuando hay una discusión, solamente decimos perdóname, pero se nos olvida compensar, se nos olvida restaurar, se nos olvida cuidar, alentar, animar. Eso es arrepentimiento. Entonces este hombre, lo difícil que tuvo que hacer fue que su corazón se remordió y se arrepintió. Sigamos leyendo. Versículo número 30, ¿cómo dice? Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Entonces uno pensaría, tan bonitos estos hijos, ¿no? ¿Cierto? Uno siempre en la familia tiene el Caín y el Abel, ¿no? Yo era el Caín. Sí. Entonces uno dijo, ¿cómo dijo el otro? Sí, Señor, yo voy, ¿cierto? Esa es la respuesta que todos esperamos como padres. Y esa es la respuesta que nosotros, como hijos delante de Dios, creemos que damos a Dios. Porque ¿cuántos de aquí están dispuestos a dar la vida? Levanten la mano. De verdad. Bueno, solo 1, 2, 3 están dispuestos, 4, 5. Bueno, bien. Entonces hay mucho por aprender, ¿cierto? ¿Cuántos dispuestos están aquí a seguir al Señor hasta el fin y hasta los confines de la tierra? Bueno, ya mejoró la situación. Bien. ¿Cuántos aman al Señor? Qué lindo, ¿cierto? El Señor merece de verdad toda la gloria. Pero este también era hijo. Y con su boca decía, sí, Señor, yo lo voy a hacer. Pero en el camino algo pasó. ¿Qué creen que le pasó a este hombre? Que le dijo, sí, Señor, yo voy. Y no fue. ¿Qué creen que le ocurrió en el camino? A ver, piensen un segundito en sus propias vidas cuando ustedes le han dicho al Señor, sí, sí, sí. Y algo ocurre. Señor, yo voy a ir a predicar, no va. Señor, yo voy a hacer luz en la oscuridad, no es luz. Señor, voy a orar por los enfermos muriéndose. Señor, yo voy a leer tu palabra hoy. Señor, yo quiero orar hoy. ¿Cierto que le hemos dicho muchas veces al Señor, sí, Señor? Pero ¿qué ocurre en ese momento en donde decimos que sí y no se ejecuta? Para muchos la excusa es muy válida, ¿no? Mejor dicho, puesta la excusa, cualquier cosa es válida, ¿no? Y es difícil. A mí se me hace que una lección grande que el Señor me dio en mi vida
fue aprender a obedecer. O sea, negarme a mí mismo y aprender a obedecer con fidelidad la palabra fue la mejor enseñanza que el Señor me ha dejado hasta el día de hoy. Porque aprender a obedecer trae bendición. ¿Cuál fue la bendición de este hombre al poder ir a la viña a trabajar con su papá? Uno, aprendió de su padre, ¿cierto? Tan lindo que es aprender de nuestro padre. Y yo sé que hoy todos queremos aprender de nuestro padre, pero aprender de nuestro padre no significa decirle a él, sí, Señor. Aprender de nuestro padre significa yo aprendo a obedecer y hacerlo. Es imposible que nosotros veamos la obra de Dios si solamente le aprendemos a decir que sí. Mas es posible por todos los medios que aprendiendo a hacerle caso a nuestro Padre veamos la gloria de Dios. ¿Cuántos hemos visto la gloria de Dios en estos últimos días? ¿Cuántos hemos visto los enfermos sanándose, las familias restaurándose, los enemigos volviendo a juntarse, las personas bautizándose como el día de ayer, las casas llenas de vida porque hay grupos de estudio en cada una de las casas? Eso es aprender a decirle no solamente sí, sino aprender a hacer. Así que para Dios no es lo importante que nosotros hablemos delante de Él. Eso tiene que aprendérselo a quitar de la cabeza. Porque aquí entre todos, hablar es muy chévere. Hacer es lo dificultoso. ¿Qué otra bondad hay en que este hijo pueda ir a la viña? Aprende de su padre, ¿cierto? Muy posiblemente, creo yo, en mi corta mentalidad, ese padre lo va a amar mucho más. En algún punto lo va a poner sobre su viña porque es su hijo y su heredero. Alegra el corazón del padre. No hay algo tan lindo como alegrar el corazón del padre. Cuando en este texto, cuando Dios se ve alegre con nosotros, cuando el Señor Jesucristo se ve alegre con nosotros. No cuando nos regimos por la palabra, por nuestra palabra, perdón, sino cuando nos regimos por la obediencia firme a la voluntad de nuestro Padre. Así que sí hay una brecha enorme. Dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Alguna vez le han hecho a usted algún desplante? Nos vemos a las 5 de la mañana. Nos vemos en tal lado. Se siente feo, ¿no? ¿Alguna vez un hijo suyo le ha hecho un desplante? ¿Alguna vez usted como hijo le ha hecho un desplante a su papá? Mamá, yo hoy voy a ir a su casa a almorzar. Y la mamá llame a las 5, a las 6 de la tarde. ¿Qué pasó, mijo? No, es que… ¿Y alguna vez usted le ha hecho un desplante a su Señor? ¿Y cómo es eso de un desplante a su Señor? Que usted no obedece la palabra de Dios. ¿Y cómo es eso, pastor? Pues fácil. El Espíritu que Dios nos ha dado nos ha permitido ser inquietados por el Espíritu. Vaya, háblele, vaya, ore, vaya, predíquele, ore, arrepiéntase, muévase en espíritu. Y nosotros, yo lo voy a hacer, pero no va. O sea que ¿cuántos desplantes le hemos hecho a nuestro Señor en este texto? Miren, algo que he aprendido es que cuando Dios creó al hombre, lo puso en el jardín para labrarlo y para cuidarlo. Así que Dios tiene un propósito con los hombres, y es que aprendan sus labores, porque en sus labores hay vida. Pero todo se derrumbó cuando el hombre desobedeció a Dios.
La manzana o la fruta o lo que sea que comió Eva, no es que, uy, ahora se le abrieron los ojos ante la sabiduría del bien y el mal. No. Génesis dice que se le abrieron los ojos ante la posibilidad de hacer el mal. Entonces en ese momento el hombre murió. Y muchos se preguntarán, ¿pero qué es morir para mí? Entonces unos dirán, no, es que murió espiritualmente, y sí. Pero eso de murió es que ahora sus obras eran malas. Que el hombre que fue creado para hacer obras buenas, ahora se hizo completamente inútil ante esas obras. Así que todo lo que no tenga que ver con la palabra y con la voluntad de Dios se resumen en obras huecas, en obras muertas, en obras que no tienen ningún sentido delante del reino de los cielos. ¿Cómo usted diferencia a alguien que está vivo a alguien que está muerto? Por sus obras, por la forma en que trabaja, por la forma en que se permite ser enseñado por Dios. Y en el momento en que se sale de las obras de Dios, sus obras son muertas. Así usted diferencia. ¿Cómo diferencia un vivo de un muerto? Porque sus obras son vida. En Romanos capítulo número 3 dice que todos se hicieron inútiles, todos se desviaron, nadie hace lo bueno delante de Dios, su lengua se derrama en ira y en furia y en fuego. Todos se desviaron, porque no comprendían el propósito de Dios en sus vidas, que era que a través de ellos mismos corriera la vida. Por eso Pedro dice en sus escritos, el hombre deje de hacer lo malo y aprenda a hacer lo bueno. Así que una de las fuerzas por las que nosotros nos reunimos aquí no es solamente por alabar a Dios con nuestras bocas, sino porque a lo largo de toda la semana hemos sido instruidos por Dios para obras buenas. Dios vino a este mundo en forma de su Hijo Jesucristo para enseñarnos las obras de justicia y de paz. De otra manera jamás veremos la gloria de Dios. Y sé que nosotros le hemos dado cavidad a Dios en nuestro corazón y hemos permitido que obras buenas surjan en nosotros. Hemos visto cómo hemos sido libres, hemos visto cómo hemos sido sanados, hemos visto cómo hemos sido fortalecidos. Pero no se puede quedar allí. Dios es un Dios que es Padre. En este texto, Dios es un Dios que es Padre y quiere enseñarle a sus hijos sus labores. Y quiere que ustedes hereden aprendiendo a hacer las obras que tienen vida. Porque para las obras de muerte, allí está el mundo. Quienes se esfuerzan por alcanzar en este mundo, por perseverar en este mundo, por obrar como obra este mundo, por hacer tal cual como obra este mundo. Pero no ustedes, mis hijos. Ustedes son diferentes. ¿Van conmigo? Sigue diciendo, versículo 31. ¿Cuál de los dos? Y esta pregunta es de Jesucristo para nosotros, de nuestro Señor. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Respóndalo usted, por favor. ¿El que dijo sí o el que dijo no? Qué raro, ¿no? El que dijo no. Pero que al final hizo o no hizo. Hizo. La voluntad de Dios para los hombres es que realmente el hombre aprenda a hacer el bien, apartándose del mal. Eso tiene que usted reflexionarlo hoy y llevárselo en su corazón. Si usted sale de esta prédica y no es movido a hacer el bien, algo está pasando en usted. Tal vez de labios está diciendo, sí, yo soy hijo tuyo, pero en sus manos no ocurre nada. ¿Qué creen que merece este hijo que no hizo la voluntad de su padre? En algún momento yo me descarrié muy feo de la voluntad de mi papá y me fui de la casa
y quise hacer mi propio deseo. Y mi padre lo único que dijo: si usted se va, usted deja de ser mi hijo. Es decir, si no aprendo de él, usted deja de ser mi hijo. Y eso es cierto. Un hijo que no se deja instruir de su papá, pues, ¿qué derecho tiene de ser llamado hijo? Pero un hijo que aprende la instrucción de su padre es alguien que merece ser llamado digno hijo de Dios. Y sigue diciendo: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Ah, lo reconocieron. El que dijo no, pero al fin sí fue. ¿Alguna vez usted le ha dicho no a su Señor, pero sí ha hecho para Él? Piense por un momento, investigue allá bien al fondo. Yo me acuerdo tanto una vez, esto es una reflexión. Una vez yo estaba muy enfermo y llevaba un grupo de estudio donde unos amigos que ahorita nos están acompañando acá. Y era fin de semana, ¿sí? Y mis padres se fueron. Ellos ahora se van y no avisan, ¿cierto? Nos vamos de viaje. Yo: papá, ¿dónde están? No, nos fuimos. Yo: pero ¿y no me llevaron? Sí, se fueron. Y yo tenía grupo de estudio. Y yo tenía grupo de estudio sábados en la noche. Y me enfermé el día viernes muy mal. Viernes enfermo. Y eso, estar uno solo en la casa y enfermo, pues es lo peor. Y en ese momento yo dije: no, yo no voy a ir al grupo. Era un sábado en la noche y yo me desperté el sábado re mal. No desayuné, no almorcé. Yo dije: no, no, Dios, yo no voy a ir. Y en ese, después del mediodía, me acerqué a la palabra y dije: Señor, yo quiero que tú hables siempre a mi corazón. Y cayó en este texto, ¿cierto? Y hubo tanto remordimiento en mi corazón, es decir, hubo tanto dolor por lo que yo había dicho, que en ese momento cambió mi parecer y yo dije: yo ya no quiero basarme, yo ya no quiero basar mi fe en lo que yo puedo decirte. Yo quiero ya dejar de basar mi fe en lo que yo puedo decirte, sino que quiero aprender a basar mi fe en lo que realmente es tangible, en lo que puedo hacer. Y en ese momento dije: pues no me importa, así vaya vuelto nada, enfermo. Dije: voy a ir al grupo, como sea voy a ir al grupo. Y me dispuse, iba apestadísimo y llegué al grupo. Y en ese grupo yo recuerdo tanto, se disponían tanto para la palabra. Y me acuerdo que siempre nos daban unas oncecitas, juguito y pan, siempre, siempre. Era muy rico. Pero yo mientras yo iba todo enfermo manejando, yo decía: uy, yo quisiera como un caldo. ¿En serio? Y el grupo quedaba en Bosa, allá al otro lado. Yo: uy, yo quisiera como un caldo, Dios. Pero yo voy a ser hoy fiel a ti, yo quiero obedecer, yo quiero aprender a obedecerte frente a todo. Y llegué al grupo y terminamos el grupo y todos muy emocionados y con la palabra, y oraron por mí y yo oré por ellos y me sentí mejor. Y al final del grupo ocurrió algo que nunca había ocurrido. Dijeron: ¿su merced se toma un caldito? Miren, no, yo en ese momento me conmoví, casi se me salen las lágrimas porque comprendí que Dios quería formar mi carácter, que Dios lo que más anhelaba en mi ser era que yo aprendiera a obedecerle a Él, que dejara tanta palabrería hueca de decir: yo te amo, te alabo, pero mis actos estaban tan alejados. Y aprendí en ese momento cuánto amor tenía Dios para los que aprenden a obedecer. Entonces sí hay una brecha larga. Yo solamente le ruego al Padre para que en esta generación que nos ha tocado, primero nos alcance la fe. Segundo, que nosotros podamos ser movidos en espíritu y en verdad
para hacer las obras de vida y de justicia y de paz que tanto Él nos ha encomendado. Que dejemos de ser una iglesia parlanchina, porque yo lo fui. Yo en muchos momentos de mi vida y aún hoy por hoy a veces digo, sí, Señor, pero vuelvo y me arrepiento. Y así aprenderemos a hacer la voluntad de nuestro Padre. El Padre tiene un viñedo enorme en la cual quiere que ustedes trabajen, en la cual quiere enseñarles su arte. Quiere mostrarles lo que realmente es aprender a vivir por la palabra de Dios. Quiere enseñarles su poder, tanto así que Él dice, pruébenme y yo haré. Prueben que yo soy bueno y yo haré. Pero no se queden solamente con la palabrería. Prueben a Dios. Veía en estos días un TikTok, ¿no? ¿Cierto? Eso es solo TikToks. Ahora ya no me salen TikToks malos, me salen TikToks buenos de prédicas. Y entonces se acercaba un predicador allí y se le acercaba a un hombre y le decía, ¿qué le hace falta para que usted crea en Dios? Y él decía, yo quiero que hoy, lo único que me hace falta, y quiero poner a Dios a prueba, es que yo estoy peleando con mi mamá. Y yo quiero que mi mamá me llame, si Dios existe, que mi mamá me llame ya y me pida perdón. Si Dios existe, que mi mamá me llame ya y pida perdón. Y el predicador le dijo, oremos por eso. Y oraron. 2 doritos después, no 3, 2, sonó el celular de ese hombre. Y asustado vio que era la mamá y temblaba. Y era así, temblaba y decía, es mi mamá, ¿qué hago? Y el predicador le dijo, pues conteste. Y él contestó. Y era la mamá llorando y diciéndole, perdóneme, hijo, perdóneme porque hoy yo iba con mucha ira caminando y un señor se me acercó y me predicó sobre Jesús. Y me dijo que tenía que llamar a perdonarlo. Y en ese momento ese hombre se conmovió y comenzó a llorar y el predicador le dijo, siempre no se le olvide poner a prueba a Dios. Prueben que Dios es bueno. Prueben a Dios. Pero lo que pasa es que a nosotros no nos alcanza la mente para poner a prueba a Dios. Porque lo queremos poner a prueba para nuestros deseos. Queremos que Él nos dé un mejor hogar. Queremos que Él nos dé un mejor carro, una mejor casa. Queremos que Él nos dé un mejor empleo en teletrabajo. Pero jamás queremos que nos use para predicarle a nuestros amigos, a nuestros enemigos. Para que cuando yo abra la palabra, su palabra sea revelada en mí, yo crea y me arrepienta y vuelva a Él. Usamos a Dios para probarlo de otras muchas maneras, pero no para creer en Él. Y en esos actos yo me acordé. Yo ya me había leído toda la Biblia, toda me la había leído. Y le dije, yo no había visto nunca una manifestación espiritual. Y yo le dije, Dios, si tú eres Dios, que se manifiesten los espíritus. A los 2 días me llamaron para que orara por un endemoniado, pero el reendemoniado. De verdad, pongan a prueba a Dios. Pero no para las obras injustas de cada uno de ustedes y egoístas, sino para las obras de justicia y de paz que Él trae. Veamos qué sigue diciendo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y este pedacito como que me causó como rareza, porque si usted piensa hoy por hoy, si viéramos hoy por hoy, en nuestra sociedad, ¿quiénes serían los publicanos y las rameras? Entonces usted dirá, pues publicanos y rameras, ¿no? Hoy por hoy son aquellos que no han creído en el nombre de Jesús. Hoy por hoy son aquellos que están afuera esperando una voz de aliento para volverse a Dios. Y pareciera que esta labor impecable que nosotros llevamos aquí como servidores, como ministros, como pastores, como fieles, como obreros de su Señor, parece que a veces se vuelve difícil cuando alguien que es de afuera va por delante que nosotros.
Y ese es el llamado de atención que quiere traer el Señor. Porque Él busca que todos los hombres de la tierra se arrepientan. ¿Sabía que eso es un mandato de Dios? Jesús dice, yo mando a todos los hombres de la tierra a que se arrepientan. Porque después del arrepentimiento viene el gozo. Pero es imposible que veamos la gloria de Dios si no hay arrepentimiento. Y lo que estos hombres, publicanos y rameras, están logrando y que nos llevan paso adelante es que su corazón ha sido conmovido al arrepentimiento. Pero para que haya arrepentimiento, recuerde que primero debe haber un remordimiento. Y es que usted se quite de su corazón eso impecable que usted cree que es delante de Dios. Y pueda reconocer en esta mañana cuánto usted se ha desviado delante de Dios. Si no, no puede haber remordimiento. Si no, no hay arrepentimiento. Y si no, los que están afuera van delante de nosotros. Imagínese. ¿Se imagina que los de afuera vayan delante al reino? Y cuando dice delante es que van primero. ¿Y no la iglesia? ¿No los hijos? Eso es algo de despertar, ¿no? Eso es algo de conciencia. ¿Cómo alguien de afuera recién convertido puede ir delante de mí? Que yo he venido todos los domingos a la iglesia. Es porque al Señor le encanta que nosotros hagamos una introspección diaria, matutina, todo el tiempo, que podamos conmovernos y volver a Él. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Versículo 32, léalo con voz fuerte. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Un momento. Juan, ¿qué venía anunciando? El camino de la justicia, el reino de Dios, las obras buenas. Arrepiéntanse y vuelvan todos a Dios. Cambien su manera de pensar y métanse en las labores de Dios. Ese es el camino de la justicia. Crean en el nombre del Señor Jesucristo y serán salvos. Ese es el camino de justicia. Pero creer al camino de justicia, ya se dan cuenta que no es solamente decir yo creo. Porque aquí el escritor Mateo está ahondando que el creer implica un remordimiento, un arrepentimiento y un hacer. Eso es creer. ¿Cuántos de aquí hemos creído al anuncio de nuestro Señor Jesucristo? Es necesario que nuestro corazón se arrepienta en este momento de las obras malas. Acompáñeme al Salmo número 51. Pero nosotros somos tan atrevidos, que creemos que nuestra capacidad delante de Dios es perfecta. Y somos tan atrevidos aún más, que aún reconociendo que somos imperfectos, sabemos que Dios nos perdona. Y aún no hemos hecho nada. Y somos tan atrevidos, que aún haciendo las obras de justicia, creemos que Dios no puede hacer. Y somos aún tan atrevidos, que orando los unos por los otros, creemos que Dios no puede hacer en el otro. Si hay una falencia en nosotros como iglesia y como hijos de Dios, es porque aún nuestra mente está tan nublada por las obras de este mundo. No hemos visto la manifestación de Dios. Y eso dijo el salmista en el Salmo 51. Mire cómo dice. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. O sea que cada cuanto él pedía que lo lavara. Todo el tiempo, lávame, ayúdame a hacer tus obras.
que tu obra sea manifiesta en mí. Lávame, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. El ejercicio del salmista es que podía reconocer cuáles eran sus rebeliones. Dice el versículo número 10 del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Usted para qué quiere el espíritu si no es para trabajar en las cosas que su Padre le ha encomendado? Renueva tu espíritu en nosotros. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para comprender lo que tú quieres de nosotros. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Y vuélveme el gozo de tu salvación, y tu espíritu noble me sustente. Volvamos a Mateo capítulo número 21. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís. Así que también hay algo que los hombres y los hijos de Dios están viendo constantemente. ¿Qué será lo que ven constantemente? Porque Él dice, viendo esto no creíste. Los hijos de los hombres los hijos de Dios están expuestos siempre a la voluntad de Dios y ven cómo Dios transforma las vidas. Ayer ustedes vieron cómo 21 personas se convirtieron al Señor y decidieron morir a ellos mismos, se sumergieron en agua y nacieron nuevamente. Ven cómo el malo se transforma. Ven cómo esos hombres que estaban apartados de la gloria de Dios ahora son invocados y son llamados hijos del Altísimo. Y ustedes viendo esto, no comprenden aún la magnitud de la voluntad de Dios. Viendo cómo la iglesia toma una forma tan bonita y tan esencial en la comunidad, no somos capaces de discernir aún entre lo bueno y lo malo. Y ustedes viendo esto, no os arrepentéis después para creer. Así que, ¿qué es primero? El arrepentimiento, que conlleva a creer. Si usted anhela en su corazón creer mejor aún, es necesario que todas las mañanas usted se arrepienta de su mal camino y se permita en ese día tomar su cruz y hacer la voluntad de su Padre, ser obediente, aprender de Él. Déjese mordear por Él. Dios es un Dios bueno. Vamos a terminar con Efesios. Vamos a ir a Efesios capítulo número 2. Dios es un Dios tan bueno, ¿cierto? Tan lindo y tan especial, que quiere que su obra sea manifiesta en nosotros. Dios es un Dios tan espectacular que perdona la maldad de tantos, tiene tanta paciencia, tiene tanto amor. Dios es un Dios tan maravilloso que es digno de toda gloria, honra y alabanza por lo que ha hecho en usted y por lo que continuará haciendo en la medida en que usted se permita ser obediente a Él. Para muchos, hasta ahora estos son los primeros pinitos. Para otros, ya llevamos 10, 17 años en la vida de fe. Para otros llevan 30, 40 años en la vida de fe. Y ellos son la experiencia de que todos los días lo que más anhela nuestro Señor Jesucristo es un corazón humilde. Porque sacrificio y ofrenda no quiero, mas para mí la mejor honra son sus corazones arrepentidos. Eso nos salvará. Efesios capítulo número 2. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y él, piensa en un padre que quiere lo mejor para su hijo. Piensa en un padre que convida a sus hijos a su buena obra. Piensa en un padre que es vida y en unos hijos que aún no han conocido lo que es trabajar en el viñedo. Y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos
en vuestros delitos y pecados, es decir, cuando aún eran inútiles. ¿Alguna vez estas manos se prestaron para el derramamiento de sangre? Hoy estas manos se prestan para obras de vida y de justicia. En los cuales, ojo, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que cuando uno desobedece, es hijo de maldad, del espíritu, ahí como dice, del príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales, lea con fuerza, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, en pensar para esta carne, en pensar que este mundo nos puede dar algo bueno, en pensar que hay algo que valga la pena en este mundo, que herede el reino de los cielos. Porque bien dice la palabra que Él hará un nuevo cielo y una nueva tierra, en la cual de lo antiguo jamás habrá memoria. Imagínese usted trabajar tanto por algo que después no se va a acordar. O trabajar por tanto que después no va a ser fructífero de nada. Estos son los hijos de antes. Hoy ustedes están llamados a ser hijos de Dios para trabajar en lo eterno. ¿Qué más dice? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ustedes son diferentes, amados. Ustedes son diferentes a los demás. Dios puso un sello en ustedes de hijos de vida, de luz, de sus hijos. No se presten para este mundo. Ustedes son santos, santos, porque su Padre en los cielos es santo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso de dar vida, vuelvo y lo recalco, es que ahora en ustedes se manifiesta la vida. Eso es tener vida. Vida no es que yo soy hijo, vida es que soy obediente como hijo. Eso es tener vida. Por gracia sois salvos. Porque el padre del viñedo, cuando llamó a su hijo, lo llamó por gracia. Le dijo, ven a mi viña hoy. Hoy necesito que vayas a mi viña y aprendas de mí. Yo te quiero enseñar lo que es trabajar. Así que no se rehúse, no sea necio, no engañe a su propio corazón, no se deje engañar por su corazón. Mas al contrario, muestre arrepentimiento y haga las obras de vida. Esfuércese por lo espiritual, mantenga la comunión con Dios, lea la palabra, ore, vele por los demás, enseñe, predique, muévase. Que se manifieste la vida en una iglesia que dice que tiene nombre de viva. Que se manifieste la vida, invite a sus amigos, transforme, pruebe a Dios y verá que Dios obrará en usted. En ese momento usted dirá, uy Dios, pero tú obraste en mí. Ese es el gozo. 5, 6. Y juntamente con Él nos resucitó, nos levantó de los muertos, nos dio nuevamente un nuevo aire, una nueva vida en Él. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que hoy usted ha sido sentado en los lugares celestiales. Aquí en medio de nosotros está sentado nuestro Señor Jesucristo. Aquí está con nosotros sentado, esperando que seamos movidos con Él.
Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Para qué lo rescata? Si no es para mostrarle al mundo quién es el Señor. El Señor de los cielos, de la tierra y nuestro Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, no se equivoque, amigo mío, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Somos hechura de Él. Él quiere moldearlo, formarlo. Pone un poquito de barro por aquí, pone otro poquito de barro por aquí, lo va moldeando. Porque somos hechura suya y no para este mundo. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, para trabajar en su viñedo, para ser fieles, para aprender del Padre. Hay un propósito para nosotros y ese propósito viene de Dios. Las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? ¿Para qué preparó todo esto el Señor? Para que usted ande, para que camine, para que se sostenga, para que no resbale, para que se esfuerce. Y si está débil, levante la mano, que acá hay hermanos listos para atenderlo, para animarlo en la fe y para ayudarlo. Amén. Así que si hay un corazón diferente hoy en la iglesia, y lo que Dios anhela es que nosotros alcancemos al arrepentimiento y trabajemos en su viñedo. Que no seamos como el título de la prédica. ¿Cómo era? Sin remordimiento. Hijos que no sienten ni empatía por su estado, ni empatía por su padre, sino que al contrario seamos hijos empáticos, que aman a su padre y las labores de su padre. El Señor Jesús dijo, mi padre y yo todo el tiempo estamos trabajando y mi padre hasta ahora trabaja y siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo en ustedes en la medida que ustedes se permitan estar en el viñedo con Él. Amén. Vamos a levantarnos y a ponernos sobre nuestros pies. Y ya que hicimos una oración de arrepentimiento, ¿cierto? Ya se arrepintió usted de sus obras malas. Vamos a hacer una oración para podernos reivindicar con Él. Para no solamente decir, sí Señor, no le digamos mucho hoy, más que nos dé toda la capacidad para aprender a obedecer a su palabra. Porque inclusive los que dicen sí Señor se engañan a sí mismos. Más que saliendo de esta puerta, seamos obedientes a Él. Dios es bueno. Amén. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.